Éxodo capítulo 33, versículo 8. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, bajo la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Y hablaba Jehová a Moisés cara. Y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Yahvé delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Digo: mas no podrá ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá. Y dijo aún Yahvé: he aquí un lugar junto a mí. Diga conmigo: y he aquí un lugar junto a mí, y estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Padre, yo te doy gloria. En el nombre de Jesucristo yo te doy gracias por tu revelación. Te pido que tu palabra nos hable esta noche, Señor. Que tu presencia se manifieste respaldando tu palabra, y que tu palabra penetre hasta lo profundo del corazón y saque a la luz sus intenciones, y saque a la luz cómo estamos pensando los pensamientos. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia. Amén. ¿Puedes soltarse? Gracias te damos, Señor. El tema de esta noche se titula Caminando en la revelación de su gloria. Caminando en la revelación de su gloria. Dios había elegido a Abraham para ser instrumento para que Dios pudiera cumplir su propósito. Y una de las cosas es que Dios no está improvisando. Dios es un Dios infinito. Dios es un Dios eterno. Dios es un Dios que no tiene principio y fin, ¿verdad? Sin embargo, eso no quiere decir que Dios es un Dios incomprensible para la mente humana. Sin embargo, es un Dios conocible. El propósito de Dios siempre ha sido con el hombre, es que el hombre le conozca. Y la idea de Dios siempre ha sido desde el principio, cuando creó a Adán y a Eva. Podemos ver cómo Dios se relacionaba con Adán en el huerto. Podemos ver cómo Dios se relacionaba
con el hombre en el huerto hasta el día en que pecó. Ahí se hubo una ruptura llamada muerte espiritual. Y ese día hubo una ruptura de la relación entre Dios y el hombre. Ahora bien, Dios llama a Moisés mientras el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y se le revela en la zarza y lo manda a liberar a Israel, y haciendo milagros y señales y prodigios, Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto. Y estando en el monte, Dios le dijo al pueblo que levantara un tabernáculo para que él habitara en medio de su pueblo. Dios le reveló a Moisés la ley, le dio la palabra de la ley para que el pueblo pudiera conocer la naturaleza de Dios, su santidad, su gloria, pudiera conocerle, para que el pueblo se pudiera acercar a él. Y lo más interesante de esto es que Moisés era un hombre que había sido elegido por Dios por gracia. No es que Moisés era un hombre el más bueno de todos. De hecho, había matado a un egipcio. Había sido criado bajo la cultura egipcia. Sin embargo, Dios se reveló a Moisés por el propósito que tenía. Y una de las cosas más interesantes es que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, inmediatamente la nube, la gloria, el Shekinah de Dios, descendía sobre el tabernáculo. Y lo más impresionante no es que la gloria de Dios se manifestaba cuando Moisés entraba en el tabernáculo, sino que Dios, dice la Biblia, que Yahvé hablaba con Moisés, se relacionaba con Moisés. O sea, Dios se reveló a Moisés. Y la idea de revelarse a Moisés era darle sus estatutos, darle sus directrices, relacionarse de una manera personal con Moisés. Y Moisés recibía la palabra de Dios y la hacía llegar al pueblo. Pero lo que llama la atención ahí es la relación de intimidad que había entre Dios y Moisés. Y una de las cosas más bellas que puedo ver es que Dios hablaba cara a cara con Moisés, como cualquiera habla con su compañero. Y una de las cosas es que Moisés está claro que sin Dios él no puede avanzar, que sin Dios él no puede cumplir el propósito. Y él le dice: mira, Señor, tú me dices que yo haya hallado gracia en tus ojos, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Si hallado yo gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Porque ¿en qué me conocerán que tú me enviaste? De que verdaderamente yo estoy guiando al pueblo a la tierra prometida. Porque Moisés fue llamado y comisionado para introducir al pueblo a la tierra prometida. Y una de las cosas es que Moisés entendía que sin Dios él no podía cumplir eso. Así que le dijo: Señor, si tu presencia no debe ir conmigo, no me saques de aquí. ¿En qué me conocerán que verdaderamente tú me enviaste? Sino que tu presencia esté con nosotros. Y que tú nos has apartado de todos los pueblos, que nos has consagrado para ti, de todos los pueblos de la tierra. Y el Señor responde: hay una conversación, hay una relación de intimidad. Y lo peor es que nadie, cuando bajaba el Shekinah, Dios no hablaba con nadie más sino con Moisés. Una intimidad con Dios. Dios se manifestaba a Moisés. Y quizás el pueblo, miedoso porque sabía que el pueblo era pecador, y ellos le habían dicho: Moisés, habla tú con Dios, no sea que nosotros muramos. Pero Moisés llegó a relacionarse con Dios, y Dios a manifestarse hacia Moisés tan claramente que él establece una conversación. Él establece una conversación.
La importancia de la intimidad con Dios. Porque Él empieza a hacerle petición de sus necesidades. Yo le digo, Señor, tú me has dicho a mí que guíe un pueblo hacia la tierra prometida. Sin embargo, yo estoy solo en esto. Sin embargo, yo, si verdaderamente he hallado gracia en tus ojos para servirte, si verdaderamente tú me elegiste a mí para cumplir este propósito, yo quiero que tu presencia vaya conmigo. Y Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Interesante ver la relación de petición de Moisés con Dios y cómo Dios le responde a las peticiones. Ahora bien, en la intimidad, en la relación con Dios, podemos encontrar una cosa. Y podemos encontrar dirección de Dios. Podemos encontrar palabra de Dios. Podemos encontrar las peticiones que tengamos a nuestras necesidades. Porque algo poderoso ha sucedido. Y lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y es llamado que Dios ha tenido gracia de nosotros. Ha derramado su gracia. Una de las cosas importantes es que la iglesia tiene que entender, así como Moisés, que ella debe tener relación con Dios. Quizás no como Moisés, que de repente Dios hablaba cara a cara y tú escuchabas su voz literal. Lo que pasa es que Moisés es un tipo de Jesucristo. Él es el que libertó al pueblo, el que guía al pueblo a la tierra prometida. Moisés, acuérdense que el Antiguo Testamento es sombra profética del Nuevo. Todo lo que se anunció y todo lo que se vivió en el Antiguo Testamento es la sombra de lo que habría de venir. ¿Por qué? Porque ningún hombre podía acercarse a Dios cara a cara, porque era pecador, moría por la santidad de Dios. Ahora, ¿qué permitió que Dios pudiera revelarse a Moisés? Se llama gracia. Favor de Dios. Se acercó y hablaba. Ahora, Moisés todo lo que hizo, lo hizo por revelación de Dios. Porque Dios le daba directrices, por cuanto Dios hablaba a Moisés directamente, le daba. De hecho, en la intimidad, en el monte Horeb, él recibió la ley de la mano de Dios para que la transmitiera al pueblo. Él recibió la palabra, la revelación. No en este caso la inspiración, porque fue de la misma mano de Dios que escribió la ley en tablas. Y después que por la actitud de Moisés malcriada, que tiró las tablas por lo que vio del pueblo que estaba haciendo el becerro de oro, Dios tiene que volver a mandar a hacer las tablas, pero en este caso se las dictó. Moisés esta vez sí escribió. Pero aún así Dios le estaba dando la dirección. Ahora, ahí vemos que en la intimidad Dios revela. Porque todo esto que hoy conocemos como la palabra de Dios es la revelación de Dios. ¿Y cómo fue revelada? Con hombres que tuvieron un encuentro con Dios, a quienes Dios les habló, a quienes Dios se les manifestó por elección divina, por gracia, para que ellos pudieran hacer llegar las escrituras o la voluntad de Dios al pueblo. Gloria a Dios.
Porque hoy tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Porque no solamente Dios quiso dársela a ellos, sino que también quiso que los hombres supieran a través de los tiempos. Porque aunque no escuchemos la voz audible de Dios, cuando leemos esta palabra, estamos leyendo la palabra, las conversaciones que Dios tuvo con esos hombres. Estamos leyendo la voluntad de Dios para los hombres, para las generaciones, para las naciones. Ahora bien, como tipo de Cristo, el Padre hablaba cara a cara. Si podemos ir al libro de Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 6. Perdón. Capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Versículo 26. Otro ejemplo de alguien que tenía intimidad con Dios y que Dios le hablaba. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Diga conmigo. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. Y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Vemos a un Moisés que era llamado el hombre fiel sobre toda su casa. Y aquí vemos a uno que hace todo lo que le agrada al Padre. Ahora bien, lo más bello de todo esto es que el mismo Hijo de Dios, el Dios con nosotros, se hizo hombre. Y lo más tremendo es que Él no vino, no hacía su voluntad, ni hablaba lo que a Él le daba la gana, sino de lo que oía de Dios. Lo que oía de Dios, esto hablaba al mundo. O sea que el Padre hablaba con Jesucristo en su intimidad. Vemos a un Jesús en su ministerio, pasaba horas orando, a solas con el Padre. Y cuando salía del ministerio hacía milagros y prodigios. Y sucedían las cosas, ¿por qué? Porque era un hombre que estaba en la presencia de Dios. Y era un hombre que estaba dirigido por Dios y que recibía la palabra del Padre. Ellos no entendieron que le estaba hablando del Padre. Y Él le dijo, lo que hago, no lo hago por mi propia cuenta, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Dios le enseñaba, porque Cristo estaba en una mente limitada, humana, y Él recibía la revelación, Él recibía la dirección de Dios. Es interesante que en la intimidad, Cristo no hablaba lo que a Él le parecía, sino que Él recibía de Dios, Dios se le revelaba, le hablaba, lo dirigía y Él hacía lo que al Padre le agradaba. Porque hay mucha gente hoy día que no puede hacer la voluntad de Dios. ¿Ah? Porque hay gente que no puede escuchar la voz de Dios hoy. Hoy la gente está tan ocupada en tantas cosas que no tiene tiempo para meterse en la presencia de Dios.
para que Dios nos hable. Quizá no audible, pero Dios nos dejó la palabra de Dios. También nos ha dado su Espíritu dentro de nosotros que nos habla. ¿Por qué hay muchos desviados del propósito de Dios? Porque no pasan tiempo con Dios para recibir la palabra de Dios. Moisés entraba al tabernáculo, subía el monte y Dios se manifestaba. La gente va a las iglesias a chismear. La gente va a las iglesias a comer chicle. A veces van a las iglesias como un club, pero no buscar la de Dios. No buscar la relación. Porque es la relación, en la intimidad donde el Padre se revela a nosotros. Donde el Padre nos habla. Y ya tenemos la revelación de Dios. Pero ahí necesitamos la iluminación para entenderla. Necesitamos el rema de Dios para que se nos revele la revelación escrita en nuestro espíritu y podamos entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Pero ¿sabe por qué hay tanta gente enseñando falsedad hoy día? Y es porque no pasan tiempo con Dios para buscar palabra de Dios, sino que están moviéndose en sus emociones, en sus propias ideas, en sus propios intereses. Y a veces, por eso es que hay tantos cristianos sabios en su propia opinión, haciendo su propia voluntad, no la voluntad de Dios. No hablando las palabras que vienen de Dios. Y yo le decía, Señor, yo tengo tantos temas aquí, hoy. Y yo le decía, ¿qué voy a predicar? Y me arrodillé a buscar de Dios y me vino toda esta palabra que hoy estoy hablándoles. Porque es verdad, Dios se reveló a Jesucristo y hablaba con Él íntimamente. Es porque Jesucristo era puro. Pero Dios le ha dado a la iglesia hoy día a través de la sangre de Jesucristo, Hebreos capítulo 10, la oportunidad para entrar a su presencia, como Moisés entró a su presencia. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Antes el camino estaba aislado y Dios se ha revelado a algunos. A Moisés le hablaba cara a cara. A Jesús le hablaba y él oía la palabra y el Padre le enseñaba y Jesús hablaba. Y hablaba, por eso Cristo dijo, las palabras que yo hablo no son mías, sino del Padre que me habló. Las palabras, las obras que yo hago no son mías, sino las del Padre. El Señor guiaba a Jesús porque Jesús estaba en la presencia del Padre recibiendo la palabra. No es simplemente saberse la Biblia. Es que necesitamos ser iluminados, necesitamos recibir la revelación en el espíritu de la revelación escrita. Necesitamos entender la voluntad, la dirección de Dios, la voluntad para nuestras vidas, para movernos, para hablar conforme a Dios. Pero hay gente que no entiende que tenemos oportunidad para entrar al lugar santísimo. Jesucristo derramó su sangre y nos abrió el camino para entrar a su presencia, para recibir su palabra, para entenderla. Mira, hermano, a veces yo he estado en la presencia de Dios, me habla tan tremendamente. ¿Por qué a veces la iglesia de Dios carece de palabra? ¿Por qué a veces la gente carece de dirección? Porque siempre están esperando la palabra de un hombre. Pero no entiende que ellos tienen libertad para entrar. Tú tienes libertad, tú tienes libertad, tú tienes libertad, tú tienes libertad para entrar al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Tal como Moisés entraba y estaba cara a cara ante la presencia de Dios. Para hablar con Dios, para pedirle dirección, para que Dios nos hable, para que Él nos revele su palabra, su voluntad.
Dios habla, sigue hablando hoy y hablará mañana. Es necesario que la iglesia entienda que hay que volver a entrar en la presencia de Dios. Porque solamente de ahí recibiremos la palabra de Dios que necesita la iglesia. Hay gente que solamente espera migajas. Pero si nosotros nos entramos y tenemos una intimidad, porque tenemos libertad para entrar, porque hemos sido santificados por la sangre de Cristo, y tenemos la oportunidad de relacionarnos y que Dios nos hable, y aún audible, entonces viviremos momentos de experiencias con Dios, donde el Espíritu Santo te habla, donde tú puedes entender el propósito y el proyecto de Dios para tu vida, donde tú puedes cumplir el ministerio que Dios te ha llamado a tener, donde tú puedes hablar las palabras de Dios. Hoy estamos un poco gente emocionada hablando en las iglesias, con ideas y sabias opiniones, pero no van a la presencia de Dios, al secreto de Dios, como Moisés, como el Señor Jesús. Entraba al tabernáculo Moisés para buscar a Dios, subía al monte Oreb para buscar a Dios y recibir la palabra, recibir la dirección. Porque orar no es solamente hablar con Dios, es que Dios te hable a ti. Cuando yo recibí la revelación de mi llamado en mi intimidad leyendo la Biblia, hermano, eso fue una verdad espiritual tan tremenda en mi espíritu que nadie me ha podido parar y desistir del llamado. Nadie, porque yo sé que Dios me habló. Y cuando Dios te habla, tú sabes que Dios te habla. Y algunos te hablan pensando de Moisés que era una locura, que Dios no hablaba con él, pero cuando él estaba en su intimidad, él sí recibía. Cuando Jesús estaba en su intimidad, recibía, aunque los demás se burlaban. Pero el que entiende y el que tiene intimidad con Dios sabe cuando Dios le habla. Y cuando habla, las palabras de Dios hablan. Y no es un inventor, no es un falso profeta que está anunciando adivinación de su corazón, sino que tiene una palabra de Dios que transforma, que cambia la manera de pensar. Aleluya, que liberta, que guía, que ilumina, que abre el entendimiento, que da luz. Porque Él tiene una palabra de Dios para la gente. Pero cuando la iglesia entienda que ella puede entrar y recibir de Dios dirección. Jeremías 23. Hablando de los falsos profetas, el profeta Jeremías. Dios le habla a Jeremías y le dice, mira cómo hablaba con Jeremías Dios. Versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Yahvé. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Eso es lo que están anunciando sobre el mundo, diciendo que habrá paz a los impíos. Y desconocen la voluntad, la palabra de Dios. Por eso que la iglesia está carente de dirección. Por eso que muchos en la iglesia están carentes de la voluntad de Dios, sino profecías vanas del propio corazón. Versículo 18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Yahvé? Diga conmigo, el secreto de Yahvé. Y vio, inclusive en la iglesia hay oportunidad de intimidad. Cuando tú te metes con el Señor aparte, ahí hay intimidad. Dios puede hablar. Mi hermano, quien estuvo en el secreto de Yahvé, vio y oyó su palabra. Quien estuvo atento a su palabra, la oyó. Hay gente que está tan distraída hoy. ¿Por qué a veces la iglesia no recibe de Dios?
Y siempre están esperando una palabra de un hombre que les profetice. Los hombres profetizan, sí, y Dios puede hablar, pero Dios confirma a través de los hombres. Se necesita que Dios hable a tu vida. Yo no puedo decirte a ti, tú vas a ser pastor evangelista. Dios te lo tiene que revelar. Y claro, Dios me lo tiene que revelar a mí para confirmarlo, pero no es que yo lo digo. Yo lo confirmo, que es diferente como hombre de Dios. Pero la gente tiene que volver al secreto. Mire, versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Yahvé, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No es mi palabra como fuego que purifica, y como martillo que quebranta la piedra? Todo corazón duro es roto y hecho de nuevo, desmenuzado. Pero es cuando tú recibes palabra en tu intimidad. Porque muchas veces hacemos esto. Escuché del pastor César algo y fui y lo repetí. Eso está bien. Ahora, no puedes vivir una dependencia todo el tiempo de lo que los predicadores hablan. Hay gente todo el tiempo está pendiente de, y predican lo que otros predicadores, pero ellos no reciben. Ellos tienen libertad también para ir al lugar santísimo a recibir de Dios y hablar al pueblo también, bendecirlo. ¿Ah? Porque Dios está hablando hoy, amén. Amén. Dios está hablando. Siempre habla. Dios siempre habla. Pero qué bonito es que Dios te dé una palabra que nadie se la haya dado y que tú puedas bendecir también. Gloria. Amén. Amén. Escuchemos a Dios. Y mira, y Jesús dijo, el Padre no me ha dejado solo. Él está conmigo. Si Dios está con nosotros, Dios nos va a hablar. Moisés, y le dice a Moisés, si tu presencia no es conmigo, no me saques de aquí, yo no voy para ningún lado. Si tu presencia no está conmigo. No, yo voy contigo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Porque Dios nos da seguridad en la intimidad. Porque tenemos que creer que Él está con nosotros, amén. Amén. Y de que Él nos habla, por eso le dice en Santiago, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan, porque el que sabe que Dios está con él se acerca y entiende que tiene libertad para entrar al lugar santísimo. Él sabe que Dios le va a hablar, que le va a bendecir y que lo va a guiar. No es decir, un día Dios está conmigo, mañana no está. Tú tienes que saber, entender que Dios se nos ha revelado. El Evangelio es la revelación de Dios. Eso es. Mira el versículo 30. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Yahvé, que hurtan mis palabras cada uno a su más cercano. Yo estoy contra los profetas que hacen esto. La predica del pastor César, acá, esa vaina lo predica allá. Que hurtan la palabra cada uno a su compañero. Bueno, está mal. Usted ya de repente un día te agarra, mira, lo predicó, se quebró más, ¿verdad? Pero eternamente vivir. Hay gente que lo que busca es tema de todo el mundo. No es lo mismo que Dios me haya hablado a través de un tema y me haya bendecido, y a raíz de esa palabra que me haya bendecido, yo voy a dar un tema que Dios me haya hablado. Pero lo que pasa es que hoy, lo que predicó Cash Luna, voy y lo predico. Lo que predicó el otro falso y el otro falso. Y entonces están dando pura palabra profética falsa a la iglesia. Porque ellos nunca han ido a Dios para que Dios les hable. Para que se les revele la palabra de Dios y entiendan cuál es la verdadera palabra y la voluntad perfecta de Dios. ¿Eso está bien? Pero qué bien que tú vayas a Dios, al secreto de Dios, a recibir y a ver y a oír su palabra.
y puedes decir lo que Dios me dijo y impacte a la vida de tus hermanos, porque tú recibes palabras de Dios. Hay palabras que a mí me bendicen, las copias y tal, y de ahí saco algunas cositas. Pero hay pura gente tomando y viven dependiendo de la prédica de los demás, pero nunca van al secreto de Dios para recibir dirección. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, para que Dios nos hable, a la presencia de Dios. Ahora bien, esa revelación de su palabra, porque ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Bueno, que Dios nos revele su revelación escrita, su palabra, y que nos lleve a su verdad. Moisés dice, mira, yo te pido que me muestres tu camino. Si yo he hallado gracia en tus ojos, Señor, quiero que me muestres tu camino. El Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que encontráis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. La palabra de Dios dice, y el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, en la revelación de Dios hay una verdad. Está la verdad del camino de Dios, para que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, iglesia, en estos últimos tiempos. Moisés le dijo a Dios en oración, muéstrame tu camino, si ella lo hará en tus ojos. ¿Sabe qué? El Evangelio es la revelación de Dios. Porque por la gracia, y es porque hemos hallado gracia delante de Dios, es que Dios nos ha revelado a su camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nos ha revelado el camino que debemos andar para ir al Padre. Por gracia. Eso es para celebrarlo. Porque Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Por eso es que es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Y Dios le plació salvar a los hombres a través de la locura de la predicación. Porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Entonces, nadie puede venir a Cristo si no la palabra de Dios no le impacta y le produce fe para creer. Si nosotros creemos en el Señor, es porque Dios ha derramado su gracia. Y quiere decir que estamos en su camino, y Dios nos ha mostrado su camino. El camino a la vida eterna, el camino angosto que nos lleva a la vida. No es porque lo merezcamos, Dios ha tenido gracia. Ha derramado su gracia, dice el escritor Juan. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice, la gracia y la verdad vino por el Señor Jesucristo. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por el Señor Jesús. Aleluya. Moisés dijo, muéstrame tu camino si he hallado gracia en tus ojos. Y aún estamos conociendo del camino nuestro, del Señor Jesús. Por eso Pablo le dijo, dar todo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo y al poder de su resurrección. Amén. Es la revelación de Dios. Jesús es la revelación. Es el camino al Padre. Es el camino a la gloria. Es el camino para tener acceso a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Es la palabra de Dios. Dios nos va a llevar a Jesús siempre. Estamos en el camino y por eso podemos entrar a la presencia. Porque Dios ha tenido gracia. Y lo peor, y lo digo, y esto va para mí también, hermano, y lo peor es que no aprovechamos la gracia.
Porque teniendo libertad para entrar al lugar santísimo y recibir dirección de Dios, como lo hacía Moisés y como lo hacía Cristo, no lo hacemos. Siempre dependemos de los hombres que sí pagan el precio en la presencia de Dios. Siempre dependemos de los hombres que sí buscan a Dios para recibir palabras que le bendice y que después van y predican. Que Dios no quiere volver, que volvamos, iglesia. Jesucristo, esperanza de gloria, iglesia que me ve. Que nos volvamos, mi hermano. Que nos volvamos a la presencia, porque Dios nos abrió el camino. Estamos en el camino, porque Dios ha tenido gracia. Nos ha mostrado su camino, que es Jesús. Ahora, el camino que llevaba Moisés al pueblo es para introducirlos a la tierra prometida. Ahora Dios le ha dado una promesa a la iglesia. Es que caminando en el Señor, en su gracia, con su presencia, con su respaldo y con su guía a través de la palabra, pero no solo escrita, no solo revelada, no solo iluminada, sino revelada en el rema del Espíritu, iluminada el entendimiento, podamos caminar hacia la tierra que el Señor abrió, el reino de los cielos, una promesa de gloria, si entendemos. Pero si no estamos en la presencia de Dios recibiendo dirección de Dios, es muy fácil que nos desviemos, es muy fácil que nos enfriemos, es muy fácil que tomemos otro camino que no es el de la gracia, que no es el de la salvación, no es el camino al Padre. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo estaba diciendo del contexto de Juan 14. Cuando le habla, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar, y si me fuere preparar el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y él le dice, mira, no podrás ver mi rostro, porque no ha visto hombre que vea mi rostro y viva. Pero mira, un lugar junto a mí, diga junto a mí, y estará sobre la peña, o sobre la roca. Y te pondré una hendidura de la peña, pondré mi mano sobre ti y pasaré. Verá mi espalda, nomás no verá mi rostro. El lugar junto a él a la diestra tipifica a Jesucristo, la diestra del Padre, la diestra de su mano. Y la peña representa a Jesucristo, que es la roca. Para que él pudiera ver la gloria del Padre, tuvo que haber estado en la peña, en la roca inconmovible y eterna, que está sentada a la diestra de Dios Padre, el Señor Jesús. Ahora bien, por el estar en Él, es que vamos a ver la gloria. ¿Sabe qué? Moisés no pudo ver los rostros del Padre. Escuchen aquí. Moisés no pudo ver el rostro del Padre, aún estando en la roca, porque era un tipo. Pero dice la Biblia que estando en Cristo, a los que están en Cristo y en su camino, dice, cosas que ojo no vio ni oído, oyó ni han subido el corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman, la gloria. Pero dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él en gloria, porque le veremos tal como es Él, y cosa que Moisés no pudo ver. Cara a cara veremos al Señor. Nosotros, porque Jesús es la revelación de la gloria de Dios. Veremos a Dios cara a cara. Se rompió el velo, Moisés no pudo ver los rostros, la gloria de Dios completa. A nosotros se nos ha prometido una gloria y verlo cara a cara, estar con Él. Estamos en el camino, por la gracia. Pero necesitamos recibir de Dios, meternos en la presencia, tenemos acceso para ver como David decía, veré la gloria de Jehová en la tierra de los vivientes. Aquí veremos su gloria, con libertados, con sanados,
Es como estaba predicando de los descarriados, llegó un descarriado el domingo. Y se convirtió, así obra Dios. Pero la mayor gloria es que estamos camino a la tierra prometida, que para nosotros es nuestra ciudadanía, está en los cielos. Esa es nuestra esperanza de gloria. Ahora, si no estamos en la presencia de Dios, recibiendo las directrices de Dios, es muy fácil que nos desviemos. Porque Satanás y el mundo sigue dictando sus principios. Estamos en el Señor y estamos en su camino. Y veremos su gloria. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias. Jesucristo es el camino. Tú nos has revelado tu camino. Gracias, Señor, porque tenemos libertad para entrar en tu presencia, para recibir y aprender de tu palabra, oír y ver tu palabra. Aprender de ti, recibir la dirección, la iluminación de tu revelación, Padre. Yo te doy gracias porque tú nos has dado la oportunidad de estar en el camino que nos lleva a la vida eterna. El camino que nos lleva a la gloria eterna. El camino que nos lleva a la bendición, a la herencia, a la inmortalidad y a la mayor gloria que es verte cara a cara, Señor. Porque tu presencia está con nosotros y tú nos iluminas y nos muestras el camino. Jesús es el camino y estamos en él, Padre. Síguenos hablando, síguenos hablando, síguenos hablando, revelando, iluminando, Señor, para que no nos desviemos del camino y para que llevemos a la iglesia palabra que viene de la boca de Dios y no del corazón de los hombres. Gracias te doy. En el nombre de Jesús, nuestra esperanza de gloria. Amén y amén. Gracias, Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde, mis hermanos. Amén. Vamos a orar para despedir. Señor, te damos gracias por este día, por la oportunidad de escuchar tu palabra, Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares. Nos ponemos bajo tu cobertura y que tu mano nos cubre. Tu mano nos cubre porque estamos sobre la peña. Estamos escondidos en la peña. Estamos escondidos con Cristo en Dios, dentro de la peña, en la hendidura. Cuando tu mano está sobre nosotros, nos llevas con bien. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios.